Pues muy buenas, empezamos ya con la primera sección de la asignatura, que es la introducción. Y como os decía en el vídeo anterior, sirve para poder poner todo en orden y para saber de qué están compuestos los compuestos orgánicos que son los alimentos, las materias primas con las que luego vamos a cocinar, las materias primas que vamos a transformar. Es importante saber este concepto del concepto de la estructura de los alimentos, principalmente porque en el momento en el que estos componentes sufren una serie de cambios de temperatura o de pH, van a sufrir una serie de modificaciones que son las que suceden en el momento en el que se está cocinando. Por tanto, conocer la estructura de las materias primas es fundamental para conocer un poco los fundamentos de la cocina. En principio, pues bueno, pues la asignatura, como ya habéis visto, está estructurada en diferentes capítulos. Bueno, aquí vamos a ver un poco en esta pequeña introducción cómo el ser humano ha estado gran parte del tiempo seleccionando alimentos. Todo esto seguramente lo veréis con Pablo porque es más perteneciente a la parte de historia. Pero bueno, unos esbozos primeros para que veáis en qué consiste y bueno, comentar que la diferencia entre la prehistoria y la actualidad, pues es que antes en la prehistoria se alimentaban a base de lo que se recolectaba. Ahora ya disponemos de una gran cantidad de alimentos disponibles y una oferta muy variada en diferentes variedades, lo cual da pie a que tras el descubrimiento del fuego y luego la aparición de la agricultura y la ganadería en la época de los sumerios, pues dan a que actualmente disfrutamos de una cocina y bueno, y que también podemos definir lo que es la gastronomía. Por un lado, la cocina sería el arte de transformar los alimentos y la gastronomía está encargada un poco de estudiar la relación entre la cultura y la ciencia. La cultura, por un lado, porque es importante cómo determinados alimentos han podido influenciar sobre todos los aspectos del ser humano, tanto en la evolución como en la fuerza que haya podido tener, la evolución de los dientes. Bueno, todas estas cosas han hecho que hoy seamos lo que somos. Y bueno, pues también la ciencia nos ayuda a comprender todas estas características para poder comprender las transformaciones de los alimentos. Bueno, vamos a ver que la alimentación es un conjunto de actividades voluntarias y cuyo objetivo es satisfacer el apetito y el hambre. Y como diferencia, la nutrición es el proceso fisiológico involuntario, es decir, qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo en el momento en el que ingerimos los alimentos, que se detallará más en la parte de dietética y nutrición que vais a tenerlo, pero en este caso tenemos que conocer también un poco los conceptos, principalmente para que entendamos qué es lo que produce en nuestro cuerpo y la importancia que tiene cada una de las sustancias, ¿no? Comprender un poquito cómo justificar también la utilización de unas y otras materias primas en función de los nutrientes que tengan y cómo afectan a la salud. Además, a día de hoy sabemos perfectamente que este tipo de circunstancias son muy importantes. Ahora está, bueno, se va sin azúcar, sin grasas saturadas, sin gluten. Bueno, este tipo de cosas pues son las que marcan la diferencia entre conocer claramente cuáles son los elementos nutritivos de un alimento y cómo afectan a la salud y lo que realmente pues bueno, pues simplemente es el acto voluntario de satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. A la hora de digerir los alimentos podremos diferenciarlos en dos, los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. La diferencia principal está en que los macronutrientes están en grandes cantidades en todos los alimentos y los micronutrientes estarían en pequeñas dosis, pero que esas pequeñas dosis son suficientes para satisfacer nuestras necesidades. La verdad es que se habla mucho de todo el concepto de complejos vitamínicos y tal que se necesitan, pero todos los alimentos nos van a aportar todo lo necesario. No hace falta ir y recurrir a ese tipo de complejos siempre y cuando nuestra alimentación sea varia. En la naturaleza encontramos una gran variedad de alimentos que aportan nutrientes, como os estaba comentando, y las sustancias nutritivas presentes en cada alimento son limitadas, es decir, no, un alimento no tiene de todo, entonces por eso tiene que ser variada, para que tenga de todo un poco y al final acabemos teniendo en nuestro organismo todos los nutrientes que el cuerpo necesita para seguir funcionando. Y de esto iremos hablando durante toda la asignatura en los diferentes capítulos y cuando estemos hablando de la naturaleza de la materia prima correspondiente. Como nutrientes energéticos que ya hemos comentado, tendríamos los hidratos de carbono, proteínas y grasas
que son aquellos que nos van a aportar una determinada energía y que el cuerpo las va a aprovechar para sus movimientos y para sus funciones que necesiten y requieran un consumo de energía. Es un poco como la gasolina de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo los alimentos ofrecen ese combustible que luego va a servir para generar la energía que necesitamos para todas las actividades diarias. Pensar, estudiar, andar, correr, hacer deporte. Y luego, por otro lado, tendríamos los no energéticos, que serían las vitaminas y los minerales, y obviamente el agua, que el agua lo veremos desde el punto de vista como materia prima e ingrediente. Las proteínas son sustancias orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo recalco en negrita precisamente para diferenciarlo del resto de los componentes. Las proteínas estarán formadas por esos componentes y el nitrógeno será fundamental para identificarlas. De hecho, normalmente a la hora de clasificar los alimentos se suelen clasificar entre aquellos que son compuestos nitrogenados y ahí dentro estarían las proteínas. Otra serie de compuestos también. Las proteínas como alimento energético se diferencian de los hidratos de carbono y las grasas precisamente por esa molécula de nitrógeno que tienen y es fundamental precisamente para el crecimiento de las plantas. La mayoría de los fertilizantes contienen nitrógeno porque a partir de ahí es necesario construir aminoácidos y proteínas. Aminoácidos, si estos se juntan entre sí en poquitas unidades, tendríamos un péptido y muchos péptidos juntos entre sí formarían una proteína. Mirad, una de las cosas importantes de las proteínas es que es un poco como el funcionariado de nuestro cuerpo o el funcionariado de una planta. Es decir, son elementos que van a acometer una serie de funciones y van a hacer que todo el cuerpo, toda la planta, todo el sistema orgánico viviente funcione correctamente con todas sus necesidades y requerimientos. Entonces, las proteínas tienen una determinada identidad y función en el cuerpo. Como funciones, asimilan los nutrientes, pueden llegar a transportar oxígeno y grasas en la sangre, luego lo vemos, producen lo que es también inactivación de materiales tóxicos en los alimentos, es decir, nos ayudan también a que podamos tener una alimentación un poquito menos tóxica, a ir eliminando todos los tóxicos que podemos ir adquiriendo. Y luego también pueden ser energéticas. Desde luego que teniendo hidratos de carbono y grasas como nutrientes energéticos, las proteínas, aunque también lo son, nuestro cuerpo va a priorizar los hidratos de carbono y las grasas para obtener energía antes que las proteínas. De ahí a que venga también pues, las famosas dietas Dukan o las dietas proteicas, que lo que consiste es en no alimentarse de grasas y de hidratos de carbono para que el cuerpo utilice las proteínas como energía. ¿Cuál es la ventaja de las proteínas respecto a los hidratos de carbono y las grasas en el momento en el que estamos metabolizándolas en nuestro cuerpo? Que un exceso de proteína, es decir, si nos atiborramos a proteína, lo que va a pasar es que toda aquella que nuestro cuerpo no vaya a necesitar la va a eliminar por orina. Sin embargo, los hidratos de carbono y las grasas, si consumimos una cantidad superior a la que nuestro cuerpo es capaz de metabolizar para la obtención de energía, pues se va a quedar acumulada y ahí es donde se engorda. Las proteínas también están dentro de lo que es el ADN de nuestro cuerpo y de hecho las proteínas, muchas de ellas se sintetizan a partir de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver un poquito la clasificación de las proteínas porque hay varias clasificaciones, ¿no? Según su contenido de aminoácidos, según su solubilidad, etcétera. Bueno, vamos a empezar a ver un poco esta parte de según su contenido en aminoácidos. Mirad, la proteína, como os he dicho, se construye a partir de unos aminoácidos, luego estos aminoácidos, si se juntan entre sí, son los péptidos y los péptidos las proteínas. Hay 23 aminoácidos en la naturaleza y 8 de ellos son esenciales. Es decir, los esenciales son aquellos que están en determinados alimentos, pero que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos para que después construyan las proteínas que el cuerpo necesita. Es decir, el cuerpo puede sintetizar aminoácidos, los puede también ingerir a partir de la alimentación y todo ese conjunto, cuando los diferentes aminoácidos se juntan entre sí, generan una proteína con una determinada identidad. Y esta identidad vendrá dada precisamente por eh, la combinación de los diferentes aminoácidos que se tengan. En el caso de las proteínas, puede haber proteínas de alto valor biológico y las que no tienen tanto alto valor biológico, completas o no completas.
Las completas serían aquellas que contienen en su secuencia de aminoácidos todos los aminoácidos esenciales, estos de aquí. ¿eh? Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. El resto no son esenciales porque el cuerpo es capaz, nuestras células son capaces de sintetizarlos. Entonces, obviamente, aquellas fuentes de proteína que contienen los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede sintetizar son de alto valor biológico. Y ahí estarían principalmente las proteínas de origen animal. Las de origen vegetal nunca llegan a ser completas. Por ejemplo, las legumbres contienen un aminoácido esencial que los cereales no tienen y viceversa. Por tanto, la combinación de ambos alimentos darán lugar a una proteína de alto valor biológico. Por tanto, encontraremos proteínas de alto valor biológico siempre y cuando las combinemos en el mundo vegetal. Según su estructura, podemos tener simples y conjugados. Los simples son que tienen aminoácidos y derivados de aminoácidos y nada más. Y luego los conjugados son los que tienen algún componente no proteico. Y ahí veremos, por ejemplo, una proteína como la hemoglobina que contiene un átomo de hierro y ese átomo de hierro se une al oxígeno para que lo pueda transportar, que enseguida lo vemos. Pero eso serían proteínas conjugadas que tendrían otros elementos que sirven para darle esa funcionalidad a la proteína. Luego también según su solubilidad, esto va a ser muy importante a la hora de entender el concepto del gluten, para que lo veáis cuando veamos la clase de panificación. Son solubles en agua, albúminas, solubles en agua con sal, globulinas, ambas dos solubles en agua en general, albúminas y globulinas. Luego, las que son insolubles en agua, que a su vez son solubles en medio ácido y alcohol, serían las gluteínas y las prolaminas. Según su función orgánica, es decir, qué hacen, qué función cumple dentro de ese funcionariado. Estructurales, forman parte de la estructura de varios tejidos, como por ejemplo el colágeno, y el colágeno es lo que tenemos en las articulaciones, también lo tenemos en un montón de partes de la piel, como por ejemplo la elastina y la queratina, forman parte de estructuras que le van a dar, pues bueno, pues alrededor de una elasticidad y una firmeza, ¿no? Además, de hecho, el colágeno, según va pasando los años, se va perdiendo. También tendríamos las hormonales, que transmiten señales entre células, es decir, son una serie de mensajeros químicos y este sería, por ejemplo, la insulina que sirve para controlar la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre, sería una proteína. ¿Mm? Luego, por otro lado, tendríamos las enzimáticas, que estos son sustancias nitrogenadas, son de origen proteico, que aceleran las reacciones, es decir, son catalizadores de reacciones de todo tipo de compuestos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos la amilasa, que amilasa es una enzima que se encarga de metabolizar los polisacáridos, los hidratos de carbono complejos, en azúcares simples que sean ya digeribles por el cuerpo, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Eh, Luego, según su función orgánica, tendríamos las proteínas de defensa, que son las que forman parte del sistema inmunológico, responsables de proteger el organismo de virus, bacterias, etcétera. Y luego también las transportadoras que ya he mencionado antes, hemoglobina, que transporta el oxígeno de los pulmones por la sangre a todos los tejidos, es decir, la hemoglobina cogería y llegaría a tomar, sería una proteína que va a ir como de taxista por el torrente sanguíneo y va a ir hasta los pulmones, va a coger oxígeno y lo va a llevar a aquella parte donde el oxígeno sea necesario. La mioglobina es prima hermana de la hemoglobina, pero que se encuentra fija en el músculo. Y entonces, una vez que la hemoglobina transporta el oxígeno hasta el músculo, a partir de ahí la hemoglobina lo almacenará para que el músculo en el momento en el que lo necesite lo utilice. Por ejemplo, cuando vamos a hacer footing, estamos haciendo footing, nuestros músculos necesitan mucha energía y esa energía para que se obtenga se requiere de la metabolización de determinados azúcares que tengamos en el cuerpo. Entonces, tras la metabolización de esos azúcares con presencia de oxígeno, se obtendría lo que es la gasolina que el cuerpo necesita para poder hacer el movimiento que sea necesario.
Luego la albúmina, el transporte de las grasas por la sangre. Como hidratos de carbono, que es el segundo grupo de nutrientes importantes, tendríamos que estos también llamados carbohidratos, azúcares o glúcidos, serían la principal fuente de energía. Estos ya sí que son utilizados por el cuerpo como componente energético. Y tal y como os he comentado antes, estas no se eliminan por orina. Estos, los hidratos de carbono, al igual que las grasas, se quedan acumulados en nuestro cuerpo. Entonces hay que controlar un poco el consumo. También se habla de un exceso de consumo de hidratos de carbono y que por eso normalmente se adelgaza. Y de hecho, en dietas de adelgazamiento lo primero que te quitan es todo lo que tengan hidratos de carbono. Pan y, bueno, pues pasta, etcétera. Entonces, bueno, pues tiene su fundamento, pero bueno, es perfectamente entendible que se necesitan y hay que ser lo suficientemente honesto y hay que tener el concepto de lo que se está consumiendo sabiendo qué es luego lo que vamos a quemar. Entonces, si vamos a tener una actitud y una vida muy sedentaria, no hay que pasarse, obviamente. Y si vamos a tener una vida deportista, necesitamos este tipo de nutrientes para obtener energía y para que todo funcione correctamente. Estos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Mm? No como las proteínas que además tenían nitrógeno. Esto es solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función es aportar energía al organismo, como os he comentado, y producen una combustión limpia. Es decir, que en el momento en el que se está combustionando el hidrato de carbono, el azúcar para la obtención de energía, en esa combustión no hay residuos que el cuerpo tenga que eliminar. Es una combustión limpia. Es como cuando estamos conduciendo, obviamente se consume gasolina y obviamente hay un subproducto que sale al aire que por el tubo de escape. Bueno, pues en este caso, nuestro cuerpo, en el momento en el que está produciendo una de estas combustiones para obtener energía, los subproductos son limpios, no tiene que gestionarlos a través de los filtros que tenemos en el cuerpo, como por el riñón o el hígado. Sin embargo, si hacemos una alimentación basada en proteína y obtenemos la energía en función en proteína, el subproducto obtenido de la combustión de la proteína con el objetivo de obtener energía, hay que tratarlo a través del hígado y del riñón. Y entonces eso le va a hacer trabajar muchísimo a estos órganos y tampoco es tan buena idea. ¿Mm? Luego decir que el cerebro y el sistema nervioso solamente utilizan la glucosa como energía. ¿Mm? Dentro de la clasificación de los hidratos de carbono tendríamos monosacáridos, disacáridos y luego el resto, que son los oligosacáridos. Como monosacáridos principales tendríamos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Como disacáridos principales tenemos sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa sería una molécula de fructosa y otra de glucosa unidas entre sí, por eso es un disacárido, y esto es lo que sería el azúcar común, el azúcar del café y el azúcar que utilizamos para la repostería. La lactosa es una unidad de galactosa y otra de glucosa. Esta está presente en los lácteos. Cuando estemos hablando del capítulo de los lácteos, os comentaré esto de lo que es la intolerancia a la lactosa y por qué se produce. Luego la maltosa son dos moléculas de glucosa unidas entre sí. Y luego a partir de ahí tendríamos todos aquellos hidratos de carbono que tienen entre 3 y 10 monosacáridos, que son los oligosacáridos. Oligos es poco, significa poco en griego, y de ahí viene que sean pocas unidades dentro de ese conjunto de entre 3 y 10 monosacáridos. Y de aquí tendríamos dos importantes, los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos. Se encuentran en diferentes proporciones en los alimentos, no son digeribles por nuestro cuerpo, es decir, actuarían un poco como la fibra, y estos precisamente son los responsables de que tengamos una serie de gases después de consumir estos productos, como por ejemplo las legumbres, que después de consumir legumbres tenemos como pesadez y realmente pues, generan fermentaciones en el intestino grueso que después pues, se convierten en los incómodos evacuaciones. Polisacáridos, ya un paso más allá, son sacáridos, son hidratos de carbono de cadenas larguísimas
de diferentes monosacáridos que, bueno, pues que tienen otra serie de funciones y que tienen otro componente en la naturaleza. Tendríamos por un lado los homopolisacáridos, que están formados por largas cadenas de un tipo de monosacárido, de uno, que normalmente suele ser glucosa, y ahí tendríamos el glucógeno muscular, la celulosa y el almidón. El almidón se encuentra principalmente en tejidos de reserva de granos, la patata, bueno, pues son una serie de elementos que las plantas suelen acumular para después utilizarlos en un futuro para la continuidad de la planta, o igual pues para reproducirse, como es en el caso de las patatas. Los polisacáridos, el almidón es un homopolisacárido, es decir, que está formado por un tipo de glúcido, en concreto la glucosa, en cadenas muy largas. Luego tendríamos la celulosa también, que la celulosa es lo mismo, uniones de glucosas muy seguidas que, bueno, pues generan una serie de estructura celular. Esta no está presente en animales, sino solamente en plantas. Y el glucógeno muscular, que se encuentra en animales, que es la acumulación de glucosa en el músculo para que en el momento en el que el músculo necesite energía pueda tirar de esa reserva de un reservorio, un almacén de glucosa, del cual pueda ir tirando para obtener energía y poder hacer movimientos. Luego estarían los heteropolisacáridos, que tienen un montón de funciones diferentes. Estos son polisacáridos de cadena larga, pero que tienen diferentes naturalezas de diferentes monosacáridos en su cadena, en su composición. Aquí tendríamos hemicelulosa, pectina, agar-agar, gomas, mucílagos. Son muy apreciados y muy utilizados en cocina porque sirven para generar sistemas coloidales. Es decir, sustancias que lo que hacen es retener agua, gelifican, gelatinizan. En principio son elementos que no están tan presentes, principalmente están presentes en compuestos vegetales y servirían precisamente para obtener pues, diferentes texturas en alimentos. Bueno, pues como tal, las funciones de los hidratos de carbono, la principal es la principal fuente de energía, estructural para las plantas, en el caso de la celulosa, que es un componente que forma parte de la estructura de las células vegetales, y eso permite que tengan también la estructura de planta y que se sostengan. Y luego como tejido de reserva, que son los almidones que se quedan acumulados o bien en tubérculos como la patata o la yuca y en los granos de los cereales y los pseudocereales, que ya hablaremos de ese tema más adelante. Es un hidrato de carbono complejo y que nuestro metabolismo cuando lo consumimos no es capaz de sintetizar. Es decir, no es capaz de obtener nutrientes a partir de esa fuente alimenticia. Lo que va a pasar al consumir fibra o alimentos que contengan esa fibra es que esa fibra va a arrastrar el bolo gástrico por un lado y además no va a ser sintetizada y por tanto va a acabar en el colon, en el que va a servir de alimento para la microbiota que tenemos en el intestino grueso. De hecho, es por ello que los alimentos que tienen un alto contenido en fibra son alimentos prebióticos, es decir, que alimentan a nuestra microbiota. Tendríamos, por un lado, la fibra insoluble, se hincha de agua en el metabolismo y hace que las heces circulen mejor por el intestino grueso. Y luego, por otro lado, estaría la fibra soluble, que también absorben agua, forman una especie de gel y aumentan la viscosidad. Podríamos decir fibra insoluble, que es esa fibra que nos recuerda más a cortezas, ¿no? Como por ejemplo la cáscara del pan integral o el salvado del pan integral sería fibra insoluble. Luego, por otro lado, tendríamos la fibra soluble, que es la que está presente en frutas principalmente. Aquí, bueno, podemos ver bien claramente una tabla en la que diferenciamos los diferentes tipos de fibra, porque no toda la fibra es hidrato de carbono, es decir, el principal hidrato de carbono polisacárido, que es la celulosa de origen vegetal, es fibra, pero hay otras fuentes de fibra que no tienen por qué tener el mismo origen en hidratos de carbono, a pesar de que estemos en el capítulo de hidratos de carbono. Simplemente por aclarar, tendríamos también otras sustancias análogas a la fibra, como la inulina, la fructooligosacarosa, los almidones resistentes y azúcares no digeribles. ¿Qué son los almidones estos resistentes? Por ejemplo, cuando hemos cocido un arroz,
que ya ha pasado unos cuantos días desde que lo cocimos, ese arroz se queda seco, duro, a pesar de que el arroz principalmente sean almidones, que sí que nuestro cuerpo lo puede sintetizar sin ningún problema. Pasado el tiempo de la cocción, esos almidones empiezan a retrogradarse, empiezan a estropearse y al final, si consumiésemos ese arroz, actuaría más o menos como fibra. Esos son los almidones resistentes. Y para terminar con los macronutrientes, tendríamos el grupo de los lípidos, la grasa, que es la principal fuente de energía junto a los hidratos de carbono. Forman parte de las membranas celulares, precursoras del síntesis de hormonas, vamos, que también tienen su funcionalidad dentro de nuestro cuerpo. Son parte importante de recubrimiento en la piel y en nuestros órganos, precisamente porque actúan como aislantes térmicos, importantísimo. Y luego también tenemos que hablar de que es importante la composición de ácidos grasos. Ácido graso es la sustancia básica de las grasas. Si bien para las proteínas son los aminoácidos y para los polisacáridos son los monosacáridos, por ejemplo la glucosa, en el caso de las grasas, una grasa está compuesta por ácidos grasos. Y dependiendo de la combinación de diferentes tipos de ácidos grasos que pueda tener esa grasa, tendrá unas características u otras. Y aquí es donde se habla del tipo de ácido graso saturado, ácido graso insaturado. Luego también veremos en su momento el tema de los ácidos grasos trans. La clasificación de las grasas se clasificarán en función de su origen, animal o vegetal. En el animal pues lo tenemos en carnes, sobre todo en porcino, nata, mantequilla, pescados azules, en la yema del huevo. De origen vegetal, frutos secos principalmente, aceites de semilla, los aceites de oliva, la oliva, el aguacate, aceite de palma, coco. Luego también según los ácidos grasos que contengan. Tendríamos por un lado los que contienen principalmente ácidos grasos insaturados, que normalmente suelen ser grasas vegetales, las de los frutos secos, aceites de semilla o el aceite de oliva. Y luego de grasas animales, que los pescados azules contienen alta cantidad de ácidos grasos insaturados. Luego, por otro lado, tendríamos los ácidos grasos saturados. ¿Dónde encontramos principalmente ácidos grasos saturados en grasas vegetales? Pues los aceites de coco y de palma y también de cacao. En los animales, pues muchos los derivados de las carnes, la leche, la yema de huevo, como habíamos comentado. Funciones ya hemos visto: estructural de la membrana plasmática, recubren tejidos, protegen térmicamente. Las vitaminas son sustancias químicas que son tan complejas de estructura que al final no nos vamos a parar a mirar cada una de ellas. Simplemente comentaros que no son sintetizables por nuestro organismo. Con una mínima cantidad que tomemos es suficiente. Hay tablas en las que podéis ver perfectamente cuáles son los consumos mínimos recomendados de cada uno de los macronutrientes y micronutrientes. Como liposolubles tendríamos la A, D, E y K, y estas se acumulan en los tejidos grasos y en el hígado, y por tanto todos aquellos alimentos que contengan una buena cantidad de grasa o que contengan grasa van a tener vitaminas del grupo A, D, E y K. Y luego por otro lado tendríamos las hidrosolubles, que no se acumulan y que estas, una vez que se consume una cantidad por encima de las necesidades que pueda tener el cuerpo, al igual que las proteínas, se eliminan. Los minerales son indispensables en el organismo y son necesarios para formar determinadas proteínas que van a cumplir una serie de funciones en el organismo. Por ejemplo, el hierro es necesario para que se construya la hemoglobina, que la hemoglobina va a ser la que va a transportar el oxígeno por la sangre. Y normalmente suelen estar presentes en todo tipo de animales. Y bueno, la clasificación de los alimentos, según la Organización Mundial de la Salud, se divide en 6 grupos diferentes. 3 bloques principales. El primer bloque englobaría el grupo 1 y 2, que serían alimentos energéticos. Por un lado estarían los alimentos que son ricos en hidratos de carbono, en el grupo 1, o los que son una gran fuente de grasas, como el grupo 2. En el grupo 3 y 4 tendríamos los alimentos plásticos. Esto es que son alimentos que tienen un alto contenido en proteínas. Y las proteínas normalmente suelen tener una función plástica estructural en nuestro organismo, y por eso se llaman plásticos. En el grupo 3 estarían todos aquellos derivados de los lácteos y en el grupo 4 estarían
todos los que son derivados del consumo de carne animal o pescados y mariscos. En el grupo 5 y 6 tendríamos todo lo que son los alimentos reguladores. ¿Qué quiere decir regulador? Regulador es que hace que regule el organismo y el metabolismo del resto de los nutrientes. Por tanto, vemos además que dentro de esta rueda ocupa bastante espacio estos dos grupos de hortalizas y de frutas. Vemos qué es lo que ocurriría por cambios por efecto de calor. Lo que va a pasar en un principio es que va a haber un aumento de digestibilidad, es decir, una mejor utilización de los nutrientes. Esto es precisamente porque el cocinado va a hacer que las moléculas vayan a estar ya predigeridas. Bueno, lo primero que vamos a ver es que va a haber un aumento de la digestibilidad, es decir, una mejor utilización de los nutrientes. En presencia de calor o pH bajo, coagulan el 50% de las proteínas. Y lo vemos claramente en el flan o en la clara de huevo cuando ponemos a hervir un huevo, que de repente esa clara, que es transparente y líquida, se vuelve blanca y dura y sólida. Y eso es porque las proteínas se han desplazado en una desnaturalización. Cuidado porque cuando hablamos de desnaturalización de proteínas no significa que pierdan su poder nutritivo, sino que han cambiado de posición o han cambiado de estructura. Las proteínas normalmente suelen ser muy complejas, bastante cadenas y moléculas largas, y estas lo que hacen es que se desplazan y se disponen de diferente manera, haciendo que veamos pues, la clara del huevo de color blanco. Bueno, también podemos ver qué es lo que le pasa al almidón con agua si aumentamos la temperatura. Los almidones son unos gránulos sobre los cuales, en presencia de humedad y con un determinado calor, se van a producir un hinchado, se van a hinchar. Y esto es lo que genera el gel. Lo podemos ver claramente en la miga del pan o, por ejemplo, cuando echamos un poquito de harina en una salsa para engordarla y que hagamos una salsa un poquito más y que hagamos una salsa un poco más espesa. Eso es precisamente porque el gránulo de almidón se gelatiniza, ¿de acuerdo? Y se necesita una determinada temperatura que es más o menos alrededor de los 55 grados y humedad. También podemos ver que a través del calor vemos un pardeamiento no enzimático. Esto es una caramelización o reacción de Maillard. ¿Qué es lo que necesitamos? Una proteína, un azúcar y temperatura por encima de 120 grados. En ese momento va a haber una serie de complejos químicos que van a transformar los aromas de esa sustancia en otros más agradables y en un color más agradable. Y esta reacción de Maillard la vemos claramente en patatas fritas, el café, cuando sellamos una carne. Bueno, hay 1000 ejemplos que podéis ver cuando se cocina y cómo se produce esta reacción de Maillard. Bueno, también vamos a ver una pérdida de nutrientes por efecto de calor, como por ejemplo las vitaminas hidrosolubles que son termolábiles y van a desaparecer. Entonces, a través del calor no vamos a encontrar ese tipo de vitaminas. El principal es el herranciamiento. Son oxidaciones no enzimáticas en lípidos y en ácidos grasos normalmente insaturados. Son reacciones que se ven aumentadas con presencia de luz, temperatura y ciertos pigmentos. Normalmente la oxidación hace que las sustancias de los ácidos grasos cambien y por tanto se deriven esos olores tan característicos a rancio. Por tanto, las grasas siempre tienen que estar guardadas en la oscuridad. Y ya para finalizar, os voy a hablar un poco de la funcionalidad de determinados alimentos. Todo esto que le llaman superalimento o alimentos con unas determinadas características que, bueno, que son impresionantes para la salud. Pues sí, se ha visto que determinadas moléculas, como por ejemplo el ácido omega 3, que es beneficioso para reducir los niveles del colesterol, tomar yogures que alimentarán a nuestra microbiota enriqueciéndola y por tanto se considerará un probiótico. La fibra, que es un prebiótico que alimenta a nuestra microbiota porque es una sustancia no digerible por nuestro organismo y que por tanto llega al intestino grueso. Bueno, en principio todos estos alimentos, todas estas sustancias y moléculas están presentes en determinados alimentos y son los que por estas determinadas razones son recomendados a consumir. Entonces, pues bueno, de aquí se deriva también todo el marketing que la industria también hace para, bueno, pues para crear leche con omega 3, pues sustituyendo la grasa animal de la leche por una grasa que es más saludable.
y por tanto, pues bueno, pues sería más justificado para todas aquellas personas que pudieran tener problemas de colesterol. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Ahora hay que hacer los ejercicios para ver un poco en qué nivel habéis comprendido toda esta explicación y nos vemos en la siguiente clase.